Bueno, continuamos con la sesión número 2, board o placa base. ¿Qué es información? No podemos hablar de información sin hablar del dato. Un dato es la representación de números y letras. Recordemos que un dato en sí mismo no tiene ningún valor, pero al ser procesados nos permite tomar decisiones. Es decir, un dato es todo lo que necesitamos para poder trabajar. Y la información es el resultado de haber procesado los datos. Es decir, la información son datos procesados. Cuando hablamos de capacidad, hacemos referencia a la cantidad de datos que se pueden almacenar en un dispositivo de almacenamiento, tales como un disco duro, una memoria USB, un CD-ROM o cualquier otro medio magnético que permita almacenar datos. Los datos se miden por unas unidades de medida llamadas byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Entre más capacidad de almacenamiento tenga un dispositivo, más datos puede almacenar. Velocidad. La velocidad de una computadora parte del microprocesador. Es decir, este pequeño aparato que va alojado en el slot o el zócalo de una placa base. La velocidad de un procesador depende de la cantidad de hercios que este mismo tenga. Un hercio representa un ciclo, una orden, una alternancia o una microoperación por segundo. La velocidad de un microprocesador se mide en megahercios o gigahercios. Repetimos, entre más megahercios o gigahercios tenga el microprocesador o CPU, más rápido funcionará nuestra computadora. Ahora vamos a hacer la descripción de los que son periféricos. Periférico es todo lo que se conecta al computador por medio de un cable. Normalmente se conectan en la parte trasera del computador. Entre estos periféricos tenemos la impresora, tenemos el monitor, tenemos el teclado, tenemos el mouse, tenemos el escáner. Ellos se dividen en periféricos de entrada y periféricos de salida. Periférico de entrada tenemos el teclado, tenemos el mouse, tenemos el escáner, y entre los periféricos de salida está el monitor, la impresora, el escáner también lo hace de entrada y salida. La board. La board es el elemento principal de una computadora. Es donde se alojan todos los dispositivos. Por este lado encontramos el circuito impreso. Aquí tenemos el socket del procesador, tenemos el slot de la memoria RAM, tenemos puertos IDE, está compuesto de dos puertos, tenemos el puerto SATA, tenemos los puertos externos, tenemos el conector ATX, tenemos el panel, tenemos el chipset de video, tenemos el alimentador del disipador, tenemos la BIOS, tenemos la ranura AGP, hay unas que vienen con PCI Express, y tenemos la ranura mini PCI. Recordemos que el socket es donde va alojado el procesador. Por medio del socket podemos identificar qué procesador le sirve a X board. Hay socket 462, socket 468, 478, 754, socket AM2, socket AM3. Controladores.
Un controlador es el software que permite que un dispositivo se comunique con el hardware. Recordemos que si no tenemos un controlador, ningún dispositivo podrá funcionar. Por ejemplo, una tarjeta de video, una cámara o una tarjeta de sonido. Todos estos dispositivos necesitan de un software para poder funcionar. Una memoria RAM es un dispositivo de almacenamiento de datos temporal. Recordemos que para poder utilizar una memoria RAM necesitamos una base. En este caso tenemos lo que es el slot o el zócalo de memoria RAM. Las memorias RAM utilizan varios tipos de slot. Por ejemplo, aquí tenemos un slot tipo DDR1. Por acá también tenemos un slot para memoria DDR3. Y por este lado tenemos un slot para memoria DDR2. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, ya que únicamente podemos leer los datos, mas no manipularla. La memoria ROM hace referencia a las instrucciones las cuales colocan los fabricantes de la misma placa base para poder indicarle al equipo cómo iniciar y además cómo apagar. Además de eso, la memoria ROM utiliza una pila para poder mantener lo que es el equipo actualizado. Conectores. Los conectores en una placa base se conocen tales como conector ATX o conector eléctrico ATX, conector IDE, conector floppy. Además de eso, en otras board podemos encontrar otro conector para almacenamiento de datos, tales como el conector SATA. Por aquí encontramos lo que es SATA 1 y SATA 2. Por otro lado, también encontramos el conector para el microprocesador o conector eléctrico del microprocesador. El jumper. El jumper es un dispositivo o un elemento que nos permite unir dos circuitos de tal manera que al conectarlos podemos obtener un solo circuito. El jumper lo encontramos en la placa base. Además de eso, el jumper lo podemos ubicar en el disco duro, de tal manera que podemos configurar el disco duro indicándole si va a ser esclavo o si va a ser máster, o si va a ser principal o va a ser secundario. Todo eso se logra gracias al jumper. Puertos. El puerto es un elemento computacional diseñado exclusivamente para conectar dispositivos periféricos. El puerto se encuentra en la parte posterior de la placa de la torre, el chasis o gabinete. El puerto está conformado de la siguiente manera. Por aquí encontramos el puerto paralelo, el puerto PS2, el puerto de video VGA, los puertos USB, el puerto de red y la entrada y salida de sonido.